la palabra del Señor, capítulo 6 de Deuteronomio. En estos dos versos nos dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado, que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio, vamos a hablar un poquito del libro, del contexto. Deuteronomio es escrito por Moisés y Deuteronomio es llamado lo que se conoce como la Septuaginta. ¿Qué significa? Significa segunda ley. Se le llama así porque es como una renovación del pacto. Moisés hace una recopilación de los 4 primeros libros para beneficio de Israel, de la nueva generación. Ellos habían llegado al fin de su peregrinación y listos para entrar a la tierra. Pero esta nueva generación, ellos no recordaban la primera Pascua, ellos no recordaban el cruce, ¿verdad? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Ellos no recordaban cuando fue promulgado, cuando hubo la promulgación de la ley en el Sinaí, o sea, la publicación formal de la ley. Y Deuteronomio fue escrito por Moisés y entregado como un documento del pacto. Y dice que debía leerse cada 7 años al pueblo. Eso lo podemos ver en el capítulo 31, verso 10 al 13. Ahora, ¿qué es, volviendo al temor, qué es el temor? ¿Cómo es que nosotros percibimos el temor y cuál es el temor de Dios? ¿A qué temor es que se refiere el Señor cuando nos pide o cuando Él exige que tengamos ese temor a Él? Solo hay 2 tipos de temores, en realidad, según yo: el temor de Dios y todos los demás. Ahora, ¿qué? Tú puedes llamarlo de la forma como tú quieras, y quizá la forma más acertada de llamarlo es empezando por decir que este otro temor, que no es el temor de Dios, en realidad es miedo. Y está muy lejos y está muy distorsionado del verdadero temor que Dios desea que su pueblo tenga. Está distorsionado del verdadero temor de Dios. Ahora, este miedo tiene muchas formas también de llamarse. Usted le puede llamar miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a perder la estabilidad económica, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo al futuro, al día de mañana, miedo a la muerte. Y es este temor o este miedo, para decirlo bien dicho, que tiene muchísimos nombres, el nombre que usted le quiera poner, el temor o el miedo que usted pueda tener. El cual su fundamento está básicamente en nuestro pecado. Es nuestro pecado lo que nos hace no tener un verdadero temor correcto de Dios, y al contrario de esto, es vivir nuestra vida humana llena de temores, llena de miedos. En el texto original, esta palabra en sus vocablos es traducida como temor, pero varía su sentido y cambia según su contexto. Vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos el primer ejemplo en Génesis capítulo 3, verso 10. Leo para ustedes, si ustedes gustan, lo pueden leer. Y dice: Él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Originalmente se traduce como temor, pero este era un miedo que tenía. Está hablando Adán. Después de la caída,
Adán ahora por el pecado experimentó miedo. Ya no tenía la misma relación que tenía antes. Ahora lo que era el temor reverente se había convertido en un miedo, en una angustia, en una inseguridad, una falta de paz. Ahora su naturaleza pecaminosa lo alejaba de su total y segura confianza en su Creador. Y lo inclinaba, lo arrastraba honestamente a confiar. Eso es lo que hace, nos arrastra. Esa naturaleza ahora infectada por el pecado lo que hace es que no nos permite tener una confianza y un temor reverente a Dios, sino que nos arrastra en nuestros temores y en nuestros miedos a buscar la seguridad en nosotros mismos y a tener confianza en lo que nosotros podamos hacer. Y asimismo es donde comenzamos a confiar entonces en nuestras habilidades, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Y todo esto consecuencia del pecado, todo esto consecuencia de la caída, provocando en su gran mayoría una falta de temor reverente. En Génesis, otro ejemplo, Génesis 32, 7. Jacobo tuvo mucho temor, dice el texto, y se angustió. Dividió en dos campamentos a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos. Este texto se refiere a cuando Jacobo se iba a encontrar con su hermano, Esaú. Y entonces tenía temor, tenía miedo. Él lo que tenía era un miedo terrible por lo que él había hecho anteriormente. El engaño y la mentira y todo su pecado lo llevaba a tener miedo, a vivir con miedo de enfrentar a su hermano. Y quizás la Biblia solamente habla de su hermano, pero quizás por su estilo de vida y por su pecado. Quizás él pasó por esta experiencia muchas veces, teniendo temor de enfrentarse con alguien a quien había engañado, a quien había mentido. Entonces él vivía con esto, posiblemente, constantemente, a causa de su pecado. Jesús caminó sobre las aguas, y quiero que escuchen esto. Marcos capítulo 6, en el verso 50 dice, porque todos lo vieron y se turbaron, hablando de los discípulos. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y la versión de Mateo de este pasaje dice que estaban llenos de miedo, por lo cual gritaban. ¿Pueden imaginar la escena? Estos hombres ahí llenos de miedo, un miedo que los aterrorizaba, y ellos gritaban. Y aquí Jesús les animó a no tener miedo, a no tener un temor impropio. Vemos otros ejemplos del temor, en este caso, el temor reverente, el temor propio, el que es bíblico, que da gloria a Dios. Este temor reverente, voy a citar a Nehemías en el capítulo 7, verso 2. Dice, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Vemos aquí a este hombre que Nehemías mandó en una orden que le dio para que hiciera algo en lo cual lo estaba poniendo, por decirlo así, con una responsabilidad. Era cuidar las puertas, era cuidar ahí lo que debían ellos estar vigilando. Y a este hombre lo mandó por la razón de que era un hombre temeroso, dice, y expresa que era un hombre de verdad, más que muchos. Vemos aquí cómo es señalada la actitud del temor reverente, un varón de verdad. Vivía con rectitud, un hombre fiel, lo cual producía en estos hombres o en este tipo de hombres confianza. El Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Lo mismo que nos dice también Proverbios 1:7 con respecto al temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto nos lleva a un punto y nos dice que la ley
La ley fue dada. La ley fue dada para conocer a Dios. La palabra del Señor, cuando nos dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. La palabra de Dios, sus mandamientos, fueron dados para que conociéramos a Dios y vivir en un temor reverente. Hay mandamientos, hay estatutos, hay decretos, es lo que les estaba diciendo Moisés al pueblo. Y que él los enseñara. ¿Para qué? Para que los cumplieran. La Reina Valera dice, para que sean puestos por obra. En la Nueva Versión Internacional dice, para que los practiquen. Estas leyes, estas órdenes, estos mandatos, estuve buscando sus definiciones, la definición de mandamiento, estatuto y decretos. Y aunque tienen sus diferencias y aplicaciones distintas en sus efectos, hablando de que son términos con un carácter legal, donde se establecen parámetros para lo social, moral y las leyes de un gobierno, en este caso un gobierno teocrático, del cual le estaba hablando Moisés. Solo pude concluir en una sola cosa, y era que a través de ellos Dios estaba comunicando a su pueblo quién era Él y mostrar su carácter santo para que lo conocieran, para que pudieran entender quién era Dios. Y a la vez esto solo tenía el propósito nada más y único, también de que el pueblo recibiera el bien a través de esa ley y a través de conocerlo a Él. El pueblo fuera beneficiado con eso, con la obediencia, con el temor reverente. El requisito que tenía el pueblo era cumplirlos, era cumplir la ley. Hay una promesa para los que son suyos, y ellos habían sido libertados, rescatados, sacados de la opresión, de la esclavitud, del dominio de Egipto. Dios los había hecho su pueblo y les había prometido a los suyos una tierra prometida. Él los había tomado por puro placer de Él. Así como a usted y a mí, Dios nos ha rescatado por pura beneplácito, por pura voluntad de Él, porque no hay nada en nosotros, ni tampoco había nada en aquel pueblo que realmente valiera la pena. Habían recibido libertad. En el verso 10 y 11 del capítulo 6, el Señor menciona que ellos poseerían una tierra. La Escritura nos ilustra cómo este era el mejor lugar provisto por Dios. Dice que era grande esa tierra, es lo que nos dicen esos versos, espléndida en sus edificaciones, las cuales ellos no construyeron, y estarían llenas de cosas buenas que ellos no llenaron, que ellos no las suplieron. Sus cisternas ellos no las cavaron, ellos no sembraron los viñedos ni los olivos. Todo en realidad nos deja contemplar entonces la gracia y la bondad de Dios para con los suyos. Pero Él exige vivir también en fidelidad, practicando sus mandatos en un santo temor reverente. Tenían que tener cuidado de no olvidar la obra de redención, e incluso en el verso 12 y verso 13 de ese mismo capítulo, dice entonces, después de haberles hablado de esa tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida para su pueblo, para los suyos, en el verso 12 dice entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y el verso 13 dice, temerás solo al Señor, tu Dios, y a Él adorarás. Tenían que tener cuidado de no olvidar la obra de redención, aquella noche incluso en que el Señor dio muerte a todo primogénito en Egipto,
tanto de hombre como de animal. Solo quienes habían sacrificado el cordero y habían puesto la sangre en la puerta, en el dintel, solo ahí Dios perdonaría y no mataría a los primogénitos, en aquella noche de juicio de Dios. ¿Sabe? Hace mucho tiempo, bueno, cuando a mí tenía yo unos, voy a contarles esto, unos 20 años, 19 años, entonces a mí me evangelizaban, ¿verdad? ¿Cuántos aquí no evangelizaron? Y me evangelizaban, pero me evangelizaban con un evangelio que yo le llamo el evangelio de la condenación, el evangelio del miedo. Entonces, me evangelizaban de esa manera. Y una de las cosas a las cuales yo entonces llegué a tener un pavor, un miedo terrible, era lo siguiente. Y era cuando me hablaban del juicio y decían que en este tribunal, en este juicio, todos sus pecados y todo lo que usted había hecho y todos sus pensamientos y todo, absolutamente todo, no quedaba nada oculto, sería expuesto. Y ese era algo terrible. Yo cuando pensaba en eso me llenaba de un miedo, pero un miedo, hermano. Yo decía, todo lo que yo he vivido desde niño, lo que me ha pasado, lo que he pensado, todo lo que he hecho, todo va a ser ahí expuesto. Y entonces yo preguntaba, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Con aquel miedo. Con aquel miedo. Y yo decía, ¿cómo va a ser eso? Entonces me decían, bueno, y no sé, tal vez es que vaya a haber algo así como una pantalla gigante y toda su vida, todo el mundo lo va a ver. ¿Qué? Todo, lo más oculto. Toda, absolutamente toda nuestra perversión. En alguna manera, eso era real. Es real. Todo ahí va a ser expuesto. Todo lo que hemos hecho. Y eso a mí me llenaba de mucho temor, de mucho miedo, de mucha vergüenza. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha pensado. En el caso mío, sí. Y ahí se los dejo, si lo han pensado. Pero todo va a ser expuesto ahí, en ese día. Y yo tenía muchísimo miedo de eso. Pero bueno, más adelante vamos a ver. Entonces, imagínense, toda nuestra perversión, toda nuestra maldad ahí expuesta. Delante de nuestro santo Dios. Sin ninguna forma, amado hermano, de que usted pueda refutar algo de eso. No hay manera que usted pueda decir, no, eso no fue así. No. Es nuestro santo Dios al cual debemos tener temor. Que un día vamos a tener que brindar cuentas de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos tenido intenciones en nuestro corazón, nuestras perversiones. Bueno, en ese momento mi temor o mi miedo realmente era un temor impropio, era un temor equivocado. También se me dio permiso de contar otro temor, que en este caso no es mío, pero mi esposa me dio permiso. Ella también fue evangelizada con el evangelio de la condenación y el temor. Entonces, cuando a ella le comentaron y a ella le dijeron que aquellos que no fueran hallados y escritos en el libro de la vida serían echados a un lago de fuego y azufre, con todos los demonios y con Satanás y con todo el infierno y todo. Ok, eso a ella no le tenía nada de miedo, crean. O sea, ella, ¿verdad? Porque eso pasa, hermanos. Muchas veces hay gente que le pueden predicar también del evangelio, del temor y de la condenación, pero no tienen temor. Pero cuando a ella le dijeron que ahí, en ese lago de fuego y azufre que arde por la eternidad, cuando a ella le dijeron que había un gusano
que no muere. Ella tuvo gran miedo. Un gusano que no muere. ¿Por qué? Porque ella, bueno, sabemos que todos le tenemos temores a las cucarachas, las arañas. Yo le tengo temor a los sapos, es un miedo a los sapos increíble. Muchos lo saben acá, algunos de mis hermanos. Y ella le tiene horror a los gusanos. Pero es horror. Yo no sé a qué le tendrá usted horror, ¿verdad? Hay cosas a las que, digamos, mencioné que yo no les tengo miedo. Por ejemplo, una araña o algo así. Es más, yo le tengo menos miedo a una serpiente que a un sapo. Y es más peligrosa la serpiente, ¿verdad? El sapo no. Pero bueno, el punto es que ella también había sido evangelizada de esa forma. Y lo que le habían enseñado era tener miedo y no un temor reverente. Bueno, más adelante veremos cómo ese miedo, ese temor tiene que realmente cambiar en nuestras vidas. El verdadero temor reverente puede ser formado única y exclusivamente conociendo el carácter de Dios, conociéndolo a Él. El santo carácter de Dios es lo que puede hacer que tengas un temor de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él desea que tengamos, ese temor verdaderamente que da gloria a Dios. Quiero que vayamos un momento a Deuteronomio 4, nos devolvemos y leamos en el verso 9 y 10, porque solamente a través de la Escritura y solamente a través del conocimiento de Dios es que podrá ser formado el verdadero temor reverente a Dios. Deuteronomio 4, 9, 10 nos dice: por tanto, cuídate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. En el verso 10 dice: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, que es Sinaí, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme. Es solamente a través de las palabras del Señor, es solamente a través de la Escritura, es solamente a través de su ley, es solamente a través de sus estatutos y de sus ordenanzas que podremos hacer crecer un verdadero temor reverente a Dios, conociéndolo a Él a través de la palabra. No hay otra manera, hermano. Es a través de Él y la obra del Espíritu Santo. El temor que Dios quiere que tengamos hacia Él es para que vivamos con sabiduría esta nueva vida en Cristo. Es para que podamos transitar por este mundo que, de hecho, mi hermano Héctor mencionaba, cómo pasamos la semana, cómo pasamos mucho tiempo a veces rodeado del pecado, rodeado del mundo, y cómo transitamos nuestra vida rodeado de todo esto. Pero solo el verdadero temor reverente a Dios es lo que nos va a guardar, es lo que nos va a preservar. Solamente para que vivamos con sabiduría nuestra nueva vida en Cristo, si es que tenemos una nueva vida en Cristo. El pueblo de Israel había sido trasladado de vivir en una tierra de esclavitud, de vivir ahora, iban a vivir en una tierra de libertad. De la misma manera, el creyente ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, según nos dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Y esto nos lleva a este segundo punto: el temor reverente de Dios. Sabe, amado hermano, es mucho más que una doctrina, es mucho más que una enseñanza, es mucho más que eso. El temor reverente de Dios es algo que se aplica de una manera directa a la nueva vida del creyente. Una de las primeras aplicaciones que debe tener o que debe darse en la vida del creyente es que se le dirá un muy resonante y un rotundo no al pecado. Y sabe, esto no es porque, vamos a ver, no le vamos a decir no al pecado, única y exclusivamente porque hemos tenido conocimiento
de su palabra, de su ley. Entonces esto nos hace decir, mira, entonces es que no puedo, es que esto es malo, o incluso a veces cuestionar si es un tema moral, si es un tema ético, ¿ok? ¿Sabe? Lo que sucede es que ha sido transformado su corazón por la ley de Dios. Ahora está escrita en su corazón, como nos dice Jeremías y también Hebreos en el capítulo 10, 16. Ahora este nuevo corazón ya no quiere ofender a Dios, no quiere ofender su Santo Espíritu. Este es el temor que Dios, el temor de Dios, que conoce a Dios por su palabra y la pone por obra. Es impulsado entonces a través de esto. Ya no es porque, no, es que la Escritura dice que no debo hacer esto, la Escritura dice que no debo hacer aquello. Hay un montón de reglas y un montón de leyes que se vuelven una carga en su vida, sino que realmente hay un temor porque conoce a Dios. Porque usted ha tenido intimidad con Dios a través de su palabra y usted quiere conocerle. Usted busca tener intimidad y un temor reverente hacia Dios. Y es impulsado realmente por el temor correcto a Dios. Entonces ya usted no es que dice, es que no puedo, no, es que ya no quiero. Es que ya no quiero pecar, ya no quiero hacer aquello. Ya cuando te llega esa solicitud impropia a una de tus redes sociales, usted ya ni siquiera, no, pum, lo elimina. Cuando estás ahí, estás viendo algo que sabes que es incorrecto, entonces inmediatamente lo quitas. Ya comienzas a tener un temor que te impulsa a no pecar, a no ofender a Dios, pero no por las consecuencias, sino porque usted desea dar gloria a Dios con su vida, con un temor reverente. Este nuevo corazón no quiere ofender a Dios, por el contrario. Ahora, entonces Él va a querer poner por obra la palabra de Dios, Él va a querer poner por obra sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas. Y Él va a ser impulsado, primeramente, a amar a Dios sobre todas las cosas. Quitar todo ídolo de su vida que esté ocupando el lugar de Dios. Guardar incluso un día para el Señor, como lo hacemos el domingo. Y venimos a su casa juntos como congregación, como nos mencionaba también nuestro hermano Héctor, y disfrutamos de eso. Y disfrutamos de guardar ese día para el Señor y tener comunión como hermanos para santificarlo a Él. Tendrás cuidado cuando quieras hablar de Dios o sobre Él, o lo que hagas o digas en su nombre. Honrarás a tus padres, no matarás. Y no solamente en el aspecto físico, sino cuando hay odio en nuestro corazón, somos asesinos de nuestro hermano. Honrarás a tus padres, como les dije, no matarás, no habrá odio en el corazón, no adulterarás, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Al contrario, querer vivir en los mandatos de Dios, en sus ordenanzas, en sus estatutos, en su palabra, se convertiría en un deleite para nuestras vidas. Es un deleite a lo que nos lleva. Y el Salmo 112, y leo para ustedes verso 1, dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Sabes? Salomón enseñó en Proverbios 16, 6, que con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Es el temor reverente a Dios que nos hará apartarnos del mal. El resultado de un verdadero temor propio, bíblico, reverente, hace que se viva apartado del pecado. El consejo de Eclesiastés, ¿sabe? Todo el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría,
Básicamente, Eclesiastés todo dice el deber que tiene el hombre, el deber que tiene la raza humana. Se resume al final, en el capítulo 12, verso 13, se resume en dos breves imperativos. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor que Dios desea de su pueblo es el que crece por causa de su conocimiento. Tener información de Dios no te hace vivir en un correcto temor. Usted puede tener la información, pero quizá no lo conozca. Quizá usted no lo conozca íntimamente. Quizá usted no esté teniendo una relación con Dios. Puedes tener mucha información. Hay gente que es teóloga y tiene muchísima información, pero no conoce a Dios y no tiene temor de Dios. Los demonios, dice Santiago, capítulo 2, verso 19, lo han escuchado muchas veces, dice que ellos creen y tiemblan, pero no poseen una fe que los salve, ni un temor reverente. De la misma manera hay muchos hoy sentados, quizá aquí, escuchando el sermón, con conocimientos, con información, y tiemblan también como los demonios. Pero sus obras, como dice Santiago, no reflejan su fe, y no hay un temor reverente que glorifique a Dios con sus vidas. Por el contrario, la palabra del Señor dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, en el Salmo 36. Otro de los efectos de un temor propio, de reverencia, es transmitir ese temor. En el verso 2, el capítulo 6, nos dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Vemos que hay que transmitirlo entonces a nuestros hijos, hay que transmitirlo incluso hasta a nuestros nietos. Transmitir la enseñanza y transmitir el temor de Dios. Se debe instruir a los hijos en el temor reverente de Dios. Hay una responsabilidad que el Señor nos da. Él nos responsabiliza de enseñar su palabra, de enseñar su ley, de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos a que sean sabios en el temor de Dios, a que aprendan a amarlo. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora, Israel, en signo de pregunta, ¿qué requiere el Señor de ti? ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En nuestros hogares debemos transmitir el temor de Dios, a veces más que de una forma mecánica, de una forma religiosa, cumpliendo, qué sé yo, un devocional a la semana, familiar. Y no digo que eso esté mal, eso está bien. Debemos ser disciplinados y estructurados y debemos tener esta práctica que quizá muchas veces se nos hace difícil por el corre-corre y muchas otras cosas. Pero más que eso, que no estoy diciendo que está mal, sino que también esto debe ir acompañado de una vida de ejemplo, de temor reverente a Dios, sobre todo por aquellos que son cabezas de su hogar. El temor de Dios es algo que también nos santifica, al igual que la palabra de Dios, la cual es verdad que santifica, como lo dice Jesús en San Juan capítulo 17, verso 17. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es al conocerlo que se da ese temor reverente. Porque el Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y el verso 9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. El temor del Señor es purificador, santo y redentor en su efecto. Pareciera que estos versos, al mencionarlos, donde dice
el temor del Señor es limpio, como que estuviera fuera de contexto. Sin embargo, lo que está resaltando es que el temor de Dios empieza con la verdad de Dios. Empieza con la verdad que santifica de Dios, porque ella nos da la revelación de su carácter y es ella misma la que nos señala y nos revela a Cristo. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, nos dice Juan capítulo 1. Ahora en Cristo se da el cumplimiento de la ley. El pacto de aquel pueblo, el pacto de las tablas dadas al pueblo, escritas en el monte Horeb, en medio del fuego y una nube densa, dice, de tinieblas, provocó al pueblo a tener miedo de las consecuencias. Sabían que morirían y que ocupaban un mediador entre ellos, un mediador entre Dios y ellos. Ellos le dijeron a Moisés que ellos morirían si veían la presencia de Dios, y entonces le dijeron a Moisés: no, ve tú. Moisés era esa figura de mediador, esa figura de Mesías, quien había venido a libertar y ahora actuaba también como sacerdote, siendo intermediario para el pueblo de Dios ante Dios. Dios conocía lo dicho por el pueblo, conoce su miedo y su incapacidad de hacer lo correcto también. Ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 28, voy a leer del verso 26, donde ellos le dicen a Moisés: porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando, la voz del Dios vivo, hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Y wow, eso sonaba glorioso, eso sonaba muy bien. Eso sonaba como este pueblo tiene un temor reverente a Dios. Pero vemos en el verso 28, dice: el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron, diciendo Moisés. El Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien, dice el Señor, en todo lo que han dicho. Pero en signo de admiración, en el verso 29, Dios dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Este era un deseo de Dios. Dios deseaba eso de su pueblo. Dios desea eso de nosotros. Dios desea que tengamos tal corazón para que le temamos y para que nos vaya bien para siempre, por la eternidad con Él. En estos versos nos revela el deseo de Dios de que lo conozcan, de que lo conozcamos en su corazón de una manera personal, de una manera íntima y un temor reverente. Cristo vino para cumplir aquello, vino para cumplir la ley. Él dijo: no he venido a quitarla, he venido a cumplirla. En Cristo se cumple la ley, se cumple el deseo de Dios de que su pueblo viva en correcto temor. Dios había hecho un pacto con su pueblo que no podía cumplir. ¿Quién? El pueblo. Para eso vino Cristo, a cumplir la ley, a hacer la voluntad de su Padre y a enseñarnos a temer al Padre de la manera correcta. Es en Cristo que todo se hace posible. El cumplimiento de la ley nos da un nuevo pacto. Moisés leyó la ley de Dios al pueblo y una vez hecho esto, tomó la sangre, dice, de los becerros, de los machos cabríos, realizó la ceremonia y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Si no fuera por Cristo, no tendríamos este nuevo pacto. Debemos entender cómo funciona esto.
lo que Cristo hizo con su sacrificio, con su muerte y su resurrección. En Mateo 26, 28, Jesús dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El pacto de Dios tiene como condición vivir conforme a los mandatos del Señor. Dios tiene todo el derecho de exigir que los que son suyos, que los que son su pueblo, vivan en obediencia a su ley, para conocerlo y vivir en el temor del Señor. Aunque el deseo del Señor es que su pueblo responda con un temor adecuado, con un temor que se deleita en su palabra, para conocer íntimamente a su Señor, y que este temor correcto, santo, reverente, lleve a su pueblo a amarlo, a servirle con todo el corazón y el alma. Para aquel pueblo israelita sería imposible, ya que fallaría una y otra vez. Una y otra vez habría que hacer sacrificios. Toda la sangre de estos toros, bueyes, becerros, carneros, machos, cabríos, no era suficiente. Solo tenía capacidad de cubrir el pecado, de taparlo, como si ese fuera el pecado, y tomar el mantel de esa mesa y ponérselo encima para que no se vea, para que no pueda ser visto. Eso es lo único que podía hacer todos esos sacrificios y toda esa sangre derramada. Solo lo tapaba, nada más. Pero ahí estaba. Ahí estaba el pecado. ¿Cómo funciona el nuevo pacto? ¿Cómo funciona el pacto que Cristo hace? Moisés lee el libro, las palabras de Dios al pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 24, 7 y 8. El pueblo respondió: lo que el Señor había dicho, eso harían. Luego tomó la sangre de los sacrificios y selló con sangre aquel pacto. Tenía que haber una muerte. Asimismo, Cristo murió. El escritor de Hebreos explica cómo, en términos legales, totalmente legales, por qué Cristo debía morir. La palabra usada en Hebreos, donde dice que es testamento, esa es la misma que se utiliza para pacto. Por eso, si había un testamento, este solo podía cobrar una validez con la muerte del testador, o sea, aquel que dejaba la herencia, el que estaba haciendo aquel testamento. Es de esta forma que Él es quien medió un nuevo pacto, Cristo. La humanidad necesitaba un mediador, como los israelitas tenían a Moisés. Como Moisés estuvo a favor del pueblo, Cristo fue el mediador a nuestro favor. La muerte de los animales, la sangre que era derramada, intentaba cumplir con las exigencias de Dios en su ley, mas no podía. Solo cubría el pecado, no podía quitarlo. La sangre de Cristo sí fue lo suficientemente valiosa para establecer un pacto eterno, y con ellos los dones y la ayuda que necesitamos. Suficiente ayuda de su Santo Espíritu, que nos capacita para obedecer y vivir en el correcto temor reverente. Moisés lideró a Israel, fue su salvador y mediador. Les guió con la esperanza de una tierra de abundancia, la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no es la respuesta a la situación, al problema humano. Para solucionar el problema de la condenación, el problema del pecado, Dios Hijo se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo, se hizo semejante al hombre, a usted y a mí. Él se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Por eso, Juan el Bautista, cuando dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Él estaba viendo uno mayor que Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Mas Cristo no solamente murió, sino que resucitó y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por usted y por mí, por su pueblo. Un día vendrá para cumplir la promesa de prolongar nuestros días eternamente. Leo de nuevo para ustedes Deuteronomio 5:29. El deseo del Señor. Oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran para siempre todos mis mandatos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El Hijo hizo posible el deseo del Padre, proveyéndonos un corazón que pueda temer y obedecer. Si has vivido sin temor de Dios, hoy puedes recibir un nuevo corazón que tema al Señor y guarde sus mandamientos. Debes venir, debes creer en Cristo, debes arrepentirte de tus pecados y serás salvo. Y si como creyente has olvidado de dónde te libertó el Señor, has estado viviendo sin temor reverente, hoy es un día perfecto para pedir perdón y puedes tener completa seguridad que Él te recibirá. Él prometió en su palabra, en el Evangelio de Juan, dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es una promesa del Señor. Yo tenía un temor, un miedo de ser expuesto un día. Pero hoy tengo la confianza en mi Salvador, en Cristo, y ya no tengo temor. Él es nuestra única salvación, es nuestra esperanza, y debemos tener un temor reverente por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de donde nos ha sacado, de donde estabas antes en el pasado, y todas las bendiciones con las que Él te ha provisto, a ti y a tu familia. Que este año, hermano, podamos vivir en el temor correcto de Dios, en un temor reverente que dé gloria a Dios con nuestras vidas. Gracias, Señor.